Amén. Gloria a Dios. Yo siempre voy a decir lo mismo, soy agradecido a Dios de poder estar hoy compartiendo la palabra hoy. Recién antes de que el pastor me anunciara que viniese a compartir la palabra, siempre digo, me agarran esos nervios. Pero yo digo, Señor, no me lo saques nunca, porque el día que yo no tenga esos nervios es cuando voy a subir confiado de lo que quiero decir yo y no de lo que vos querés hablar. Entonces yo doy gracias a Dios por esos nervios y doy gracias a Dios por la oportunidad que el pastor me da siempre de poder compartir una palabra. Siempre digo que creo que es lo que Dios puso en mi corazón compartir y anhelo de realmente que, como decía el pastor, que caiga en nuestros corazones, en tierra fértil y que dé fruto al 100%. Amén. Lo que les quiero compartir se encuentra en el libro de Lucas, pasaje muy conocido. No sé si ya estoy listos. Perdón, muchachos, yo me olvido de que se graba. Bien, como decía, se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35, un pasaje muy conocido. El pastor hace poco hizo referencia a este pasaje, a este relato bíblico. Y lo quiero compartir con ustedes y profundizar un poco en lo que sucedió en aquellos dos hombres y que puede sucedernos a nosotros también. Si lo han encontrado, leamos lectura y dice la palabra de Dios: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras se hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Es sabido, todos sabemos, de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su estadía sobre esta tierra.
Y quizás te preguntes qué tiene que ver esta palabra con los milagros o con un milagro de Jesús. Es que el milagro que hizo Jesús en esta palabra se encuentra en el versículo 31 donde le dice, y abrió sus ojos. Y es un milagro, yo digo, no fue un milagro físico, sino fue un milagro espiritual. Porque hasta ese momento no le habían podido ver. Pero dice que en el versículo 31, cuando Jesús parte el pan, ahí sus ojos fueron abiertos. En Mateo 24:4 habla sobre dice la mirada, mirad. Repite muchas veces la palabra mirar o mirad. Y el Señor me paraba en esto, en cómo estamos mirando o qué estamos mirando o a quién estamos mirando. Porque si bien estos dos jóvenes o estos dos hombres venían caminando y Jesús venía al lado pero no lo veían. Y la palabra dice que estaban sus ojos velados, estaban ciegos. Y yo me hacía esta pregunta, el Señor, perdón, hacía que me preguntase cómo está mi vista espiritual. ¿Cómo estoy viendo lo que Dios quiere que yo vea? Volviendo al relato, dice que estos dos hombres iban de Jerusalén a Emaús. Y siempre a mí me gusta investigar un poquito y digo, ¿por qué da ese tip, digo yo, de Jerusalén a Emaús? Y me quedé pensando, y habla de 70 codos, y digo, 70 codos, ¿a cuánto es aproximadamente? Y dice que son 11 kilómetros que estaba Jerusalén de Emaús. Y no me quedé con eso, sino que dije, 11 kilómetros. Poniendo un ejemplo para que nos sea claro, si uno saliese caminando desde acá hasta el barrio del Sosiego, hay casi 11 kilómetros. Ese trayecto es el que hicieron Cleofas y su amigo con Jesús al lado. En 11 kilómetros que aproximadamente tardarían en llegar en 2 horas y algo, estuvieron caminando con Jesús. Pero en ningún momento lo vieron. En ningún momento tuvieron sus ojos espirituales abiertos para darse cuenta que caminaban junto al Maestro. Quizás muchas veces nosotros estamos en esa situación. Caminamos y no nos damos cuenta que el Maestro está al lado nuestro. Nuestros ojos están cegados. Yo digo, es como una ceguera espiritual. No sé si el pastor compartirá eso, pero creo que muchas veces nos pasa. Y hay un montón de situaciones a las cuales nos pueden llevar a esa ceguera. Y encontré un montón, que ahora las voy a ir detallando, no quiero extenderme mucho. Lo bueno es que, antes de detallar eso, lo bueno es que tenemos una promesa o promesas de parte de Dios que Él siempre va a abrir nuestros ojos. Tenemos un montón de ejemplos en la palabra de Dios que, como hizo con Cleofas y su amigo, hizo también con otros. En Génesis, ¿cuántos recuerdan la historia de Agar e Ismael? Ella deja a su hijo a morir, pero dice que el Señor abrió sus ojos y vio agua. Otro de los ejemplos que le puedo dar, Eliseo y su criado. El criado de Eliseo veía el ejército sirio que los rodeaba, era lo único que veía. Pero ¿qué dijo Eliseo? Señor, ábrele los ojos. Y Dios le abrió los ojos y lo que vio eran carros de fuego alrededor de ellos, defendiéndolos. Amén. Otro ejemplo muy claro de que el Señor puede abrir nuestros ojos si nosotros disponemos es el de Balaam. Balaam le pegó a la burra pobre que no tenía la culpa, la burra le reprochó por qué le pegaba. Pero hasta que Dios no abrió los ojos, no pudo ver el ángel de Jehová que estaba ahí. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces quizás tenemos al Señor delante nuestro, o como decía, caminando al lado nuestro, y no nos damos cuenta, no lo vemos?
Nuestros ojos espirituales están cegados, están entenebrecidos. Pero damos gracias a Dios porque cuando nosotros nos volvemos al Señor, Él puede sanar nuestra ceguera. Él puede limpiar nuestros ojos, Él puede hacer que nosotros veamos como Él quiere que veamos. Quizás hasta ahora, caminamos o caminaste sin un rumbo claro, pero déjame decirte que el Señor es el que quiere sanar tu vista, quiere sanar tu ceguera, quiere sanar nuestra ceguera para que podamos caminar de una manera clara, concisa, con un objetivo claro, con una meta clara en el Señor. Recién el Señor nos decía que Él va a derramar vino nuevo en odre nuevo. Nuestro odre tenemos que limpiarlo, purificarlo, para que ese vino caiga en ese odre. Que esa limpieza que también venga por nuestra vista. Que a partir de este nuevo tiempo que ha de venir en este lugar, nuestra vista sea sana. Que podamos comenzar a ver como Dios quiere que veamos. Que no nos quedemos con lo que nuestros ojos naturales solo ven. Se me viene otro ejemplo que hace poco el pastor también predicó. Y cuando predicó después le dije, pastor, hay un detalle que por ahí veía. Cuando Moisés manda a reconocer la tierra prometida, solo 2 vieron realmente que era la tierra que fluía leche y miel. Y cuando estaba preparando esto, venía a mi memoria eso. Yo digo, esos 2 realmente tenían los ojos espirituales abiertos para ver que lo que iban a poseer era lo que Dios le había prometido. Fíjense lo importante que es poder tener nuestros ojos abiertos, pero no solo abiertos en lo natural, sino en lo espiritual. Poder ver lo que nos rodea, poder ver hacia dónde vamos. La ceguera espiritual es aquello que no nos permite ver, como decía recién, lo que Dios quiere que veamos. Uno de los síntomas que nos puede tocar es no entender las cosas espirituales. ¿No les ha pasado encontrarse con algún hermano que no entiende las cosas espirituales? No lo juzgamos al hermano, sino que oramos para que el Señor abra los ojos de ese hermano. O a veces a nosotros mismos, Señor, abre nuestros ojos porque no lo puedo entender. Y hay muchos que quizás cometen el error de manejarse por emocionalismo, sentimentalismo, de seguir a pesar de no poder ver lo que Dios quiere que veamos. Y el Señor en Isaías 43:8 deja muy claro que dice, sacad al ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. O sea, uno le dice, ¿cómo sacar al ciego que tiene ojos? Sí, vuelvo a repetir, porque sus ojos están cegados, no pueden ver lo que Dios nos quiere dar, no pueden ver lo que Dios quiere hacer. Como decía al principio, hay un montón de situaciones que producen ceguera espiritual en nuestra vida. Las voy a nombrar, por ahí me detengo en algunas, pero como dije, no quiero hacerme muy extenso. Una de ellas puede ser no comportarme como un hijo de Dios. Muchas veces hablamos de la mejor prédica que podemos tener nosotros es nuestro testimonio. Es que el vecino sepa que soy un hijo de Dios sin que yo a veces le diga que soy un hijo de Dios. Por mis actitudes, mis acciones. Y fíjense lo que dice 1 Juan 2:11. Dice, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué importante es poder comportarnos como hijos de Dios. Como decía recién, de saber a dónde vamos, de entender el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Otro de los factores puede ser el alejarnos de Dios. Y vos me podés decir, pero ¿cómo te vas a alejar de Dios? Si vas a venir todos los domingos, venir los miércoles, participás en el culto. Pero eso no quiere decir que yo esté cerca de Dios. Dice la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y podés hacer, siempre digo, podés hacer un montón de cosas. Podés trabajar, podés
hasta predicar, yo digo muchas veces. Sin embargo, estar lejos de Dios. Sin embargo, no entender que está al lado tuyo es el Señor. Como decía al principio, yo no pretendo decir lo que yo preparé o lo que... No, yo quiero que el Señor hable, sea Él el que hable por mis labios. Como dije, quiero esos nervios, no quiero quedarme con la tranquilidad de decir, listo, ya sé lo que voy a decir, sé cómo lo voy a decir. De hecho, hay un montón de veces que el pastor me da la oportunidad de traer una palabra y no he dicho ni la mitad de lo que preparé. Pero porque quizás el Señor no quería que lo diga. Endurecer nuestro corazón, otro de los puntos, que puede llevarnos a producir ceguera. En Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Qué importante es tener un corazón, yo digo blando, dispuesto a que Dios lo moldee. Qué importante es estar dispuesto a que Dios haga de nosotros lo que Él quiere hacer. Llevar una vida libertina, otra de las cosas. Actuar con libertad excesiva, hacer lo que yo quiero, si total, eso también nos produce, como hijos de Dios, ceguera espiritual. Produce en nosotros una vida sin cualidades divinas. Lo que genera en nosotros eso, y yo puse 2 puntos, es ociosidad espiritual. No leemos la Biblia, no oramos y no nos congregamos. Nos ha pasado, o a algunos le pasa. Nos sentimos ociosos, nos sentimos, ya está, me quedo tranquilo. Y esto de la pandemia ha provocado en muchos ese ocio. Ya está, el pastor me manda, lo he dicho un montón de veces, me manda la prédica, listo, estoy tranquilo. Y muchas veces a causa de eso nos vamos quedando, vamos dejando de lado el orar, vamos dejando de lado el leer la palabra, el tiempo devocional, el tiempo de alabanza a Dios, porque no solo tenemos que alabarlo acá en el templo, sino también en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Vamos a decir que no es lindo estar haciendo algo y poder cantar una alabanza, poderle decir al Señor cuánto lo amás, cuánto anhelás más de Él. A veces no tenés que decirlo todo acá, podés decirlo en todo momento, en todo lugar, porque Dios nos da esa libertad. Y otra de las cosas que produce la ceguera espiritual es la esterilidad espiritual. Y algo que es estéril es que no lleva frutos. Algo que no da lo que realmente tendría que dar. Estar siempre estancados. Uno por ahí ha conocido hermanos que están siempre en el mismo nivel. 40, 30 años en la iglesia y siempre en el mismo. Y vos decís, pero hay algo más para tu vida. Dios tiene algo más para vos. No te conformes con eso, si Dios siempre nos va a dar más. Y 2 de Pedro 1:3-10 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas en vosotros están y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué importante no estar ociosos en el camino del Señor. No quedarte con lo que, bueno, ya está, hoy no. Estar activos. Estar haciendo algo para Dios.
mensajito a un hermano, no vino, ¿qué le pasó? Hola hermano, ¿cómo estás? Un vecino necesita algo, ahí estoy. Siempre tenemos que estar haciendo algo. Yo digo, la comodidad en las cosas del Señor debe producirnos incomodidad. Porque llega un punto que de hacer siempre lo mismo, de estar haciendo algunas cosas, te acostumbras y te quedás quietito. Decís, bueno, ya estoy, tengo mi lugar. Yo digo, las cosas del Señor, la comodidad me tiene que generar una incomodidad. Porque uno tiene que ir siempre por más en el Señor. No por un lugar, no por aquello, no por esto, sino para que la gloria de Dios sea mayor en cada una de nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. No quedarnos estancados, hermanos, no quedarnos con que, bueno, yo ya tengo 70, 80 años, ya está. Ya pasó mi tiempo, no. En los caminos del Señor el tiempo no pasa, siempre estás activo para Dios. Es la disposición de cada uno de nosotros. Es que nuestros ojos, como decía este relato, estén realmente abiertos, que nuestra ceguera no esté para poder verdaderamente rendir a Dios todo lo que tengamos que rendir. Otra de las cosas, no vemos el peligro espiritual. En Proverbios nos habla, Proverbios 22:3, que el inteligente, dice, camina con una meta fija. El ciego o el no sabio no sabe a dónde va. Ese es otro de los puntos. Cuando alguien está ciego, no puede ser guía de otro. O mejor dicho, puede, pero el final sabemos cómo es. Yo cuando era chico, voy a contar una anécdota, un hecho verídico. Íbamos a una iglesia en Ayacucho, yo soy de Maipú, pero íbamos de visita a Ayacucho, y había 2 hermanos que eran ciegos. Tenían vista, no eran ciegos completos, pero no veían muy bien. Y a la hora de que terminaba el culto, uno le dijo al otro, vos seguime a mí que vos no ves nada, dice. Y estaban haciendo la iglesia, una parte de la iglesia nueva, y había una montaña de arena enorme. Y uno quiso guiar al otro, y cuando vieron que salían los dos caminando juntos, los hermanos se dieron cuenta, pero no llegaron a avisarle. Y cuando llegaron estaban los dos gateando la montaña de arena. Y eso me hizo acordar, claro, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo soy un ciego espiritual, ¿qué le puedo dar al que tengo que guiar, al que me sigue? Por eso tengo que procurar que mis ojos estén limpios, que mis ojos estén sanos. El Señor en la palabra nos prometió curar la ceguera. Y fíjense que hay muchos relatos de que el Señor habla sobre la ceguera. Y muchos dirán, sí, porque venía a sanar los ciegos. Sí, los ciegos naturales, digamos, los ciegos físicos seguramente los venía a sanar. Pero lo que el Señor estaba diciendo que era un poco más profundo, que Él venía a sanar la ceguera de aquellos que no creían en Él. Para el Señor era muy fácil de decir a un ciego, hacerle un milagro y sanarlo y que el ciego saliera viendo. Pero el Señor vino a sanar nuestra ceguera espiritual. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario el Señor por cada uno de nosotros tiene que haber traído a nuestras vidas, aquellos que hemos creído, creemos en Él, en su resurrección, tiene que haber traído a nuestras vidas un cambio en nuestra manera de ver las cosas del Señor. Tiene que verdaderamente haber traído sanidad a nuestra vista. Fíjense lo que dice Isaías. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y habla de los ciegos espirituales también. Aquel que está realmente, que Dios le ha dado la sanidad espiritual de su vista. Como decía recién, va a ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos naturales. Va a poder caminar con rectitud, va a poder ver, va a poder decir, yo sé dónde voy. Jesús dice que fue investido con poder para sanar los ciegos, lo que decía recién. Y la palabra de Dios, en Lucas dice, el poder de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El Señor vino a darnos vista a nosotros. Aquellos que andamos en tinieblas, Dios nos rescató a su luz admirable. Él nos sacó el velo que teníamos en nuestros ojos. Porque todos los que hemos llegado al camino del Señor hemos llegado
con algunas cuestiones. Nuestros ojos estaban velados, no veíamos más allá de nuestra vista natural. Pero damos gracias a Dios que el vino nos sanó y podemos ver hoy día más allá de lo que pueden ver nuestros ojos naturales. Amén. Jesús dejó muy claro que Él era la luz del mundo. Y si uno se acerca a la luz, no puede estar ciego. Cuando uno se acerca a Jesús, Jesús nos da ese brillo, esa luz que realmente Él da. Pongo otro ejemplo, cuando Jesús lo envía a Pablo. Lo envió a Pablo y lo envió a sanar también la ceguera. Dice la palabra de Dios: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Hermosa palabra, ¿verdad? El Señor encomendó a Pablo esto, para que abra sus ojos, dice. Porque el pueblo estaba ciego. Se fue Jesús y muchos quedaron. ¿Y ahora? De hecho, Cleofas y su amigo, cuando vuelven, si uno sigue el relato de Lucas, vuelven y se encuentran con los discípulos, con los demás. Y se empiezan a contar: ¿viste que Jesús resucitó? Sí. Y Jesús se les aparece nuevamente. Y fíjense lo que dice la palabra, que les agarró miedo. Ahora, yo pensaba, yo digo, acababas de estar con Jesús. Acababas de verlo y otra vez te da miedo. Jesús va a abrir nuestros ojos. Jesús es el único que puede hacer esto. Acercarnos a Él es lo que va a hacer que nuestros ojos sean librados de ese velo. De entender que por lo que estés pasando hoy, Jesús está a tu lado. Sea enfermedad, sea falta de trabajo, sea lo que fuere, Jesús camina a tu lado. Y tenemos el privilegio que Él camina a nuestro lado. Y tenemos la palabra en la cual el Señor nos habla día a día. Así que, como en aquel tiempo Jesús caminaba al lado de Cleofas y su amigo, hoy Jesús también camina a nuestro lado. Jesús dice que le relató la Biblia de Moisés a los profetas. Quizás no te la va a relatar hoy Jesús en persona, pero sí la tenés para buscar la guía de Él, para saber de qué manera seguir este camino. Entonces tenemos que entender que si estamos pasando por un tiempo de ceguera, un tiempo en el cual nuestros ojos han sido velados, entender que Jesús no se fue de nuestro lado. Jesús sigue caminando junto a nosotros. Jesús nos sigue fortaleciendo. Jesús nos sigue dando aquello que necesitamos. Otra de las cosas, en Apocalipsis la palabra nos dice que unjamos nuestros ojos con el colirio. Qué importante es poder ungir nuestros ojos con el colirio del Espíritu Santo. Qué importante, hermanos. Es poder decir, si hasta el momento no lo has dicho, decir: Señor, yo no sé cómo venía caminando hasta ahora. Quizás yo pensé que venía bien, quizás yo pensé que venía viendo las cosas como debía verlas. Pero entender que quizás estamos caminando con nuestros ojos velados. Pero como decía, tenemos ese privilegio de entender y saber que Dios, a partir de hoy y siempre y cuando vos tomes la decisión de que el Señor limpie tus ojos, vas a poder empezar a ver como Él quiere que veas. Y vas a ver cosas grandes a tu alrededor. Dios se va a glorificar de una manera que nunca antes la habías visto, porque vas a empezar a ver como Él está viendo.
Él siempre nos va a mostrar cosas. Pero para que el Señor nos muestre, nuestros ojos tienen que estar limpios. Debemos ser humildes, como lo fueron los ciegos. Ahí en Mateo, el relato que dice, los ciegos fueron humildes, el Señor los sanó. También ser enseñables. Porque muchas veces nos ponemos, como decía el proverbio, el sabio va por el camino correcto, pero el necio o el tonto siempre busca, se equivoca. Y debemos ser enseñables. Y por último, tener entrega y pasión por el Señor. Entregarte por completo a Él. No tener miedo y esforzarnos. Últimamente nos viene hablando mucho de esforzarnos. Y este tiempo creo que es un tiempo de esforzarse. De comenzar a decir, Señor, yo quiero ver como vos estás viendo. Quiero ver con tus ojos. Hay una alabanza que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Hay otra que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Esa es hermosa, esa alabanza. No me acuerdo la letra, yo con las letras hoy. Pero me acuerdo, me vino ahora a la memoria esa partecita. Ayúdame a mirar con tus ojos. Que podamos decirle a partir de hoy, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Creo que dice una parte, no quiero ser insensible. Que realmente nuestro corazón esté dispuesto a que cuando nuestros ojos sean abiertos, poder decir, Señor, allá voy. Decimos muchas veces, heme aquí. Bueno, que a partir de esta hora el Señor limpie nuestros ojos para poder decir primeramente, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quizás sea una tierra de gigantes, quizás sea una tierra árida, pero cuando Josué y Caleb volvieron y tenían su vista, sus ojos abiertos, espirituales, dijeron, todo el pueblo estaba en contra, pero eso dijeron, los comeremos como pan. Que tus ojos sean abiertos y que ante la adversidad puedas decir, los comeremos como pan, porque el que pelea por mí es el Señor Jesucristo. No es con espada, no es con ejército, sino es con su Espíritu Santo. Y Él es el que nos da la victoria día a día, en cada circunstancia, en cada momento. Esta es la palabra, hermanos. Doy gracias a Dios y anhelo de corazón podamos ponerla por obra, primeramente yo, para que realmente podamos dar frutos y frutos que permanezcan. Amén. Dios los bendiga.